Este juego es sinónimo de horas de tu infancia en cyber apestosos. Fue donde aprendiste el mejor consejo financiero del mundo: adquirir propiedades para obtener ingresos pasivos. Acompáñame a explorar la ciudad del vicio con el mejor asesino, conductor, hombre de negocios, pero que en el fondo era un otaku, porque el agua era lo único que podía asesinarlo. Sigue de cerca al carnicero de Hardwood a realizar tantos disparos que creará muchos agujeros de guión con tus clichés favoritos. Porque por más explosiones, centenares de muertes, drogas y muchísimo dinero, la vida es más que todo eso. Porque la vida es... La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja. La historia arranca con una reunión de mafiosos donde el jefe más jefe, Sonny Forelli, está decidiendo qué coño harán con Tommy Vercetti. Este es nuestro protagonista. Se trata de un miembro de su banda que recién acaba de salir de la cárcel, pues había asesinado a 11 sujetos él solo, así que este tipo es muy peligroso, por lo que deciden mandarlo a la ciudad del vicio con algo de plata para que monte un narconegocio con la dama blanca del Diego. Y una vez en la ciudad del vicio, nuestro protagonista es recibido por Sean Penn, un abogado de poca monta que participará en la compra de la droga con Tommy, que este fue enviado para supervisar. Ya en el lugar del trato se preparan para realizar el intercambio. Tommy entrega el dinero de los pensionados y mientras se está realizando el intercambio en cuestión, aparece el cliché número 47 en videojuegos, la emboscada al protagonista. Tommy tiene que salir rápido de ahí, pero ¿quién va a un intercambio de drogas sin llevar armas? Menos tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Tommy le cuenta lo sucedido a Sonny, a lo que este se encabrona, ya que perdió el dinero de la droga y la droga también. Pero Tommy le da su palabra, que va a dar con ambas cosas y asesinará al responsable de la emboscada. Así que Tommy habla con el abogado. Necesitan conexiones en la ciudad para poder empezar a investigar, así que este le dice que vaya al yate de un tal Coronel Cortés, que este tipo está bien forrado en plata y que este también participó en organizar la compra y venta de la droga. I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Si Cortés también participó en esta operación del intercambio, ¿eso significa que también perdió dinero? Porque no parece muy afectado realmente. En la fiesta, Tony conoce a Ricardo Díaz, quien es el capo mayor del narcotráfico. Pero como realmente no saca nada útil, el abogado lo manda a buscar a Ken Paul, un británico pajugo que tiene el don de saberlo todo. De seguro trabaja para Google o una vaina así. Este pajugo le dice que hay un chef que vende drogas que está mágicamente con mucha más mercancía de lo común, por lo que esto llama la atención de Tommy y va a confrontarlo para averiguar qué coño sabe sobre el negocio fallido que él tuvo. Después de matar al chef, aparece Philip Michael Thomas. Por cierto, estamos ante el cliché número 9 en videojuegos, personajes que aparecen de forma conveniente para hacer avanzar la trama. Resulta que Philip, o Lance para los panas, era quien pilotaba el helicóptero durante el trato fallido, y su hermano terminó muriendo durante la emboscada. Hey Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. ¿Cómo Sonny obtuvo el número de teléfono de Tommy? Porque Tommy le robó el teléfono a Leo, al narcochef. Increíble. Ken y Tommy continúan con la investigación, a los que lo lleva a un vaquero que está involucrado en el negocio de bienes raíces. Este accede a ayudarlos con información si Tommy hace un trabajo para él, por lo que este tiene que provocar un disturbio durante una protesta de trabajadores. Pero, ¿por qué una tienda de ropa costosa vende ropa de paraguayos? Después de cumplir con la misión, el coronel Cortés llama a Tommy. Y en serio, ¿cómo es que todos sacan el número de Tommy? Esto es algo que se repite durante todo el juego, incluso es realmente una sola persona la que llama a Tommy pensando que era Leo. Tommy se reúne con Cortés, quien le da un nuevo encargo, de encontrarse con un mensajero que le dará un chip. Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Prise impérialiste américaine pig, that is propriété du gouvernement français. Hand it over! Ah, pero sí es el cliché 47 en videojuegos, la emboscada al protagonista. ¿Y realmente es posible que el gobierno francés participe en un tiroteo en un centro comercial en suelo norteamericano? ¿Me estás jodiendo? Díaz es un capo de la droga, va personalmente a participar en un negocio y solo lleva a 2 huevones con él. El coronel manda a Tommy a supervisar un negocio donde participará Díaz y en el camino se involucra Lance.
Y ahora estamos obviamente en el cliché número 3 en videojuegos, el segmento obligatorio de defender una posición. Después de aquello, Tommy comienza a trabajar para Díaz y mágicamente Lance también lo hace. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. Pero, ¿cómo saben que fue Díaz quien realizó la emboscada? Pues yo lo suelto si cuela y si no me la pela. Tommy se dirige a la guarida de los enemigos de Díaz y gracias al cliché número 2 en videojuegos, disparar desde un vehículo en movimiento, aniquila a todo el mundo, recupera el dinero y se larga de ahí, ya que el coronel necesita verlo con urgencia. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter. ¿Por qué dice eso? Y luego se hace el huevón. ¿Qué pruebas hay de que fue Díaz realmente quien realizó la emboscada? ¿No les parece eso curioso? Tommy cumple con la misión de Cortés y luego continúa trabajando para Díaz con la ayuda de Lance. So, Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo saben que fue Díaz? You know that wanker Diaz, the Buglemaster? He's got your boy Lance. Word is your mate tried to jump him, didn't jump high enough, if you know what I mean. ¿Y cómo es que Paul sabía que Lance y Tommy son amigos? ¿Quién le dijo que llevaron a Lance hasta el basurero? Tommy termina llegando hasta la casa de los socialistas y aplica el cliché número 25 en videojuegos. El protagonista siempre termina rescatando a alguien. Pero ¿por qué los hombres de Díaz no mataron a Lance de una vez? Es de ser inútiles, Resulta que como Lance intentó matar a Díaz y la cagó, ahora entre los dos tienen que asesinarlo antes de que Díaz vuelva a contraatacar. Así que ambos irrumpen en su mansión y le caen a tiros a todo el mundo. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. I trusted you, Tommy. I would have had you made. ¿Qué vas a ver tú, pedazo de enano marico asqueroso? Todo marico ahí, todo enano y todo marico con tu trajecito. Después de hacerse con los negocios de Díaz, el coronel le pide ayuda a Tommy, porque el gobierno francés sigue jodiéndolo. Así que nuevamente estamos ante el cliché número 3 en videojuegos. Pero, ¿cómo es que el gobierno francés puede actuar con total libertad en suelo norteamericano? Hasta tienen un helicóptero de combate. Los enemigos son fuertes, pero la fe de Tommy en Cristo Rey es más fuerte todavía y logra eliminarlos a todos. El Tommy decide apoderarse de la ciudad, por lo que se pone en modo ultracapitalista y comienza a comprar todo tipo de propiedades. Y a todas estas se le olvidó que aún le debía plata a Sony. En su afán por hacer más dinero, decide robar un banco, así que primero va a liberar al experto en cajas fuertes que está preso, aplicando nuevamente el cliché número 25. Después recluta a un experto en armas y finalmente a un conductor, pero este último no accederá a ser el conductor, sino antes Tommy le gana en una carrera. I'll drive for you if, and only if, you can drive properly. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que conducir en una carrera? Marico, que eres marico de verdad, chico, eres marico de verdad. Y por cierto, ¿por qué Tommy no le dijo a Lance para que participara en el golpe al banco? Una vez en el banco, la alarma es activada y la policía entra, pero ¿es realmente prudente entrar al banco a los tiros sabiendo que aún hay rehenes en su interior? Vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Tommy compró una imprenta para falsificar dinero y poder dárselo a Sony, pero necesita primero eliminar a la competencia, por lo que va a donde un grupo de feministas a dialogar pacíficamente con ellas. Las mujeres se valoran, se respetan, que no les dé la corona, se tratan como princesas, no lo digo por nada de pa'. Y el premio a la compañía que más apoya a las mujeres en los videojuegos se lo lleva Rockstar Games. Oh, de verdad, es un honor, muchas gracias. Y en nombre de toda la compañía le queremos pedir a todas esas personas que contratan los servicios de señoritas y las suben a sus autos, por favor no las asesinen, y sigan comprando nuestro juego. Resulta que Sony llegó a Vice City para buscar su plata, y mientras Sony realiza el cliché número 2 en videojuegos, el discurso del villano, nos enteramos que Lance vendió a Tommy, aplicándose así el cliché número 17 en videojuegos. Un personaje aliado resulta ser un traidor.
Y los muy idiotas, en vez de matar a Tommy de una vez, le dan tiempo para que éste se defienda. Así que Tommy, que está bien arrecho, se cae a plomo con los esbirros de Sony. Y siguiendo las reglas de las películas de terror, el negro es el primero en morir. Así que va tras Lance y lo elimina. A todas estas tiene que hacer todo deprisa porque le están robando su dinero de la caja fuerte. A lo que estamos presenciando el cliché número 45 en videojuegos, situaciones difíciles que son productos de una tensión artificial. Después de su enfrentamiento contra Sony, ya que por culpa de este Tommy pasó 15 años en prisión, finalmente Tommy termina consiguiendo su anhelada venganza. E incluso en este tipo de juegos hace aparición el cliché número 28, la aventura termina con el atardecer. Puedes ayudarme a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo los videos. De esa forma YouTube recomendará el canal para que más personas lo vean. Te dejo una lista de reproducción con los otros análisis que he hecho. Y si quieres un análisis en particular, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, mis panas destripadores, yo voy pirado, así que cuídense el dulce.